Ya, buenas tardes. Entonces hoy día vamos a comenzar la clase de la Universidad Miguel de Cervantes, Derecho Procesal Penal, del 7 de enero perdón, del viernes 7 de octubre del año 2022. Bueno, en esta clase yo lo que pensaba hacer era resolver algunas dudas que se tuvieran para la prueba del próximo viernes, ¿ah? Del viernes 14 de octubre a las 19 horas. En primer término, vamos a decir que la materia que entra van a ser todos los materiales que se han subido al Classroom, más las clases, hasta la clase de la semana pasada, que fue el viernes 30. ¿Mm? Hasta la clase del viernes 30. Esta Hasta es ahí la entra la clase materia. asincrónica, Asincrónica, es decir, la clase la que subió usted a la YouTube. clase que subí, la clase que subí a YouTube, todas las clases, hasta, o sea, todas las clases anteriores, todas las clases del curso, ¿ya? Me parece que eso sería hasta lo interviniente, o sea, es decir, todo lo interviniente, porque hoy día entraríamos al procedimiento ordinario, que es la investigación, o sea, toda la materia, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a nosotros? Igual somos un curso, ustedes son un curso que yo lo he tenido harto online y más o Sí, menos saben cómo son las pruebas. Entonces, sí. ahora también no sé si con esto de que las medidas de restricción, de distanciamiento social se han relajado, se han eliminado algunas. No sé si actualmente este curso sigue online o si tenemos que hacer la prueba en la universidad, no sé. ¿Alguno de ustedes sabe? Desconozco, profesor, y no sé si habrá ingresado, no, me parece que el delegado del curso no sé si está en esta clase. Ya, Lo que le iba a consultar yo es, o sea, más que consultar, en verdad, es hacerle la ujú, acotación de que en la universidad no han dicho nada al respecto. ya, Y la universidad creo que no está impartiendo clases los días viernes, clases sí, presenciales los días viernes por el tema de los desmanes. sí, efectivamente. Ya, entonces vamos a seguir igual. Entonces voy a mandar la prueba y como la he mandado en otras oportunidades, es decir, ¿Al correo? al correo con las instrucciones, voy a dar instrucciones en el Classroom, donde voy a señalar, bueno, como siempre lo hemos hecho, ¿ya? Voy a dar un tiempo para que ustedes me manden la prueba, ¿ok? Esa sería la prueba, la cátedra, Ya, profesor, la muchas gracias. cátedra, la cátedra, La la cátedra solemne, perdón. La cátedra está fijada, me parece que para noviembre, profesor. sí, parece que para noviembre, en octubre, noviembre. Claro, la cátedra es oral y es el mensaje, el proyecto, el Código Procesal Penal. De Sí. eso tenemos que conversar. ¿Ok? Ya, dicho esto, bueno, como tenemos prueba la próxima semana, me gustaría saber si tienen alguna duda respecto a la materia o la forma de la prueba, pero va a ser similar a como siempre la hemos hecho. Así que le doy la palabra a ustedes. Profesor, buenas tardes, aquí Atenea Soto, recién Buenas tardes, ingresé. ¿qué tal? Dígame. Profesor, como usted había dicho, la prueba es hasta la clase del 29 era Del hasta la clase 30, 29 de septiembre. del 30 de septiembre, el 30. Ya, entonces la materia entra hasta los intervinientes y lo que Justamente, vimos atrás, los principios y justamente. las reglas comunes a todo procedimiento. Todo, o sea, todo lo que hemos visto, todas las clases que tenemos Ajá, en YouTube y también entra todo el material todo el que hemos material. mandado, por ejemplo, el rol del querellante en el proceso penal, bueno, todo lo que está en el Classroom. Ajá, me imagino el paralelo entre el sistema antiguo y el moderno, pero nada de lo que es el procedimiento. No, Sino nada, ponte tú nada de lo cómo que se pueden reflejar en los principios. el procedimiento antiguo no, solamente un paralelo, efectivamente, solamente el paralelo entre el sistema antiguo y el nuevo. Como por ejemplo lo que nos decía usted de los principios de oficialidad y legalidad, que ahí también hay como algo importante entre esos dos procesos. Justamente. Y estoy viendo que hay unos links en cuanto a algunos cápsulas que tienen aquí. Pero bueno, Claro,
Claro, entra la cápsula de interviniente, la función del Ministerio Público, y hasta ahí Sí, no. porque lo que tenemos son los defectos del sistema procesal, tenemos los Eso. principios, tenemos las Sí. reglas y tenemos los intervinientes. Saben que la única cosa que les mandé a ustedes fue el rol del querellante en el proceso penal. Ese sería el único material extra. Sí, ¿Mm? claro. Sí, el rol del querellante en el proceso penal. Eso, ¿alguna otra duda? ¿Alguien que tenga alguna duda respecto a la materia? O que le explique algo que quedó poco claro en las cápsulas, porque, bueno, el problema de las cápsulas es que no los tengo ustedes para que ustedes me consulten si les queda algo que no está claro, pero lo bueno de las cápsulas es que ustedes, la materia es más comprimida, entonces es más, es más continua, si ustedes no hay entre medio interrupciones. ¿No? ¿Nada? Yo hasta acá nada, profesor. Buenas Ya. tardes. Buenas Pero tardes. voy Ok. Ya miren, Me di cuenta, profe, que respecto a los intervinientes, lo importante es dónde están ubicados y qué son los intervinientes. Me di cuenta que sí, se enfocó usted. justamente, que no son parte, o sea, no es un concepto que no son parte, no fueron tratados como partes, ¿no? A pesar que se les Claro. llama interviniente durante tanto el procedimiento como el proceso penal, pero al final son determinadas personas que pueden participar en el procedimiento. Ajá, Y, profe, mire, yo tengo solo una duda en cuento a a la ver, notificación, al ¿ya? tema de notificación. A ver, Usted nos dijo que porque se había modificado el artículo 48 y 49, sí, del ahora se código. podía notificar por cédula y también por correo electrónico. A ver, lo que pasa es que el artículo Pero espérame un 48, segundito, profe. Pero en ¿sí? el correo electrónico es solamente cuando en la primera audiencia o la primera para poder anotar el correo de la persona. No, a ver, lo que pasa es que quizás está confundiendo con la clase del curso pasado, es decir, del curso de disposiciones comunes. Lo que pasa es que, Exacto. claro, está confundiendo porque en el Código Procesal Penal, el correo electrónico ya era una forma de notificación. Sí. Y rigen otras fórmulas también, otras formas de notificación que son especiales. Y ahí tiene mucha importancia el artículo 26 del Código Procesal Penal. ¿No? La que decía cuando lo apercibía el Ministerio Claro. Público, los policías, esa posibilidad que tenemos O para el poder, juez. ya, eso yo lo entiendo. Pero Sí. el tema en cuanto a la notificación era por lo que se había modificado del Código Procesal Civil. Procedimiento civil. Lo que hay en el Código de Claro, Procedimiento Civil actualmente, por ejemplo, cualquier resolución que pueda ser notificada por cédula, actualmente puede ser notificada por correo electrónico, es decir, no es necesaria la participación de un ministro de fe. ajá. Basta el correo electrónico. Pero siempre cuando el tribunal autorice esa forma de notificación que adopta la notificación por cédula. Ah, ya, ahí estaba la duda que yo tenía respecto a las Mm. notificaciones de las reglas generales. Claro, claro. Ajá, eso por el momento de mi parte. No, Ya. no tenemos otra duda. ¿Alguien más? Ya, miren, yo esta clase que la hago solamente para las dudas y lo que voy a hacer una cápsula respecto de esta clase, es decir, del avance para esta clase, ¿ok? Porque estimo que ustedes mejor dedíquense a estudiar, guarden su tiempo para estudiar, aparte no veo que haya mucha gente tampoco para hacer una clase sincrónica, entonces voy a hacerla asincrónica. Voy a hacer una clase sobre el procedimiento ordinario, porque hoy día tenía preparada la investigación. Así que voy a hacer una clase asincrónica de la investigación y la voy a subir dentro, no sé, de aquí al lunes al canal de YouTube. Lo que me interesa es más que nada que les quede claro la materia que va a entrar en la prueba y también cómo hacer la prueba. ¿Ya? Ajá. Escrita por lo que entendí, profe, ¿verdad? ¿Perdón? Disculpe, pero como yo venía conduciendo, no alcancé a conectarme al comienzo. Escrita es la prueba, Sí, y escrita, la materia hasta el 20. sí, pero no se preocupen porque yo empecé a grabar desde el momento en que empecé a dar los anuncios, está todo grabado. Así que todo va a estar en el canal de YouTube y también voy a poner un aviso en el Classroom. Ah, ya, Así profesor, que no se gracias. preocupen.
¿Sí? Profesor, una consulta, Ujú. lo que sí, que tengo la duda y se lo iba a consultar el otro día, el tema de porque esta es hacer la nota de la solemne, pero la nota de cátedra, eso después lo Ah, va a hacer claro. también como profesor. Sí, de hecho ya estamos, nosotros ya habíamos acordado una cátedra y en uno de las grabaciones de clase habíamos dicho que el 11 de noviembre, déjenme confirmar de nuevo, el 11 de noviembre en la cátedra, a ver, efectivamente, el 11 de noviembre tenemos la cátedra que va a ser oral y va a versar sobre el proyecto de Código Procesal Penal, es decir, el mensaje del proyecto que está en el Código Procesal Penal, quiero que lo lean, que lo estudien, y yo les voy a preguntar sobre ese mensaje. Una cosa similar creo que hice con ustedes el semestre El semestre pasado pasado. respecto del, Sí. del mensaje del código que está en estudio, el Código Procesal Civil. Hice algo similar. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Eso. Bueno, entonces, si no hay más dudas, bueno, ¿saben? Voy a hacer una pequeña introducción de lo que viene en la cápsula. Es más que una cápsula, va a ser una clase de aproximadamente 1 hora, en donde voy a abordar el procedimiento ordinario. A ver, ¿cómo es el procedimiento ordinario en... acá, ahí sí, a ver, vamos a ver, a ver, ¿cómo es el procedimiento? Ahí está, ahí está. ¿Cómo es el procedimiento ordinario en el que establece el Código Procesal Penal? Fíjense que en el procedimiento ordinario que establece el Código Procesal Penal es un procedimiento que tiene 3 etapas, que uno podría decir que es un procedimiento que existe respecto de todos los conflictos que son conocidos por los tribunales. Siempre hay como 3 etapas, vista del punto de vista del Código Procesal Penal. Primero, una etapa que puede ser, que no es jurisdiccional, estamos hablando de un antejuicio y que corresponde a la etapa de investigación. La etapa de investigación, como les digo, es una etapa que no es jurisdiccional, es una etapa administrativa, una etapa en donde el Ministerio Público realiza una actividad que está siendo controlado por el juez de garantía. Esta actividad es una actividad tendiente a recopilar antecedentes que son relevantes para la persecución penal y para el juzgamiento penal. Durante toda esta etapa, el Ministerio Público lo que hace es recopilar antecedentes tendientes a establecer el hecho que reviste carácter de delito para después acreditarlo en un juicio, eh, recabar antecedentes para dar también por establecida la participación del imputado en el hecho que reviste carácter de delito, y también investigar los grados de desarrollo del delito y también investigar eh, las, eh, las, eh, digamos, más que reglas, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la pena, como por ejemplo atenuantes, agravantes e incluso las eximentes respecto de los imputados. Em, También investiga si es que el imputado es inocente, es decir, todos aquellos hechos relevantes para la aplicación de la ley procesal penal. Eso es lo que investiga el, eh, el Ministerio Público. Esta etapa empieza con la apertura de la investigación que hace el fiscal del Ministerio Público, y termina también con el cierre que hace el mismo fiscal del Ministerio Público. Durante esta etapa, la actividad que realiza el Ministerio Público como de investigación, de dirigir realmente la investigación, aunque el Ministerio Público también puede realizar una investigación propia y directa, no solamente a través de las policías, es controlada, como ya habíamos dicho, conforme al artículo 9 del Código Procesal Penal, es controlada por el juez de garantía. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público en su actuar no amenace, perturbe o prive de garantías constitucionales tanto al imputado o a cualquier otro tercero. Una vez que termina la etapa de investigación, el Ministerio Público debe tomar decisiones. Algunos dicen que el Ministerio Público investiga para acusar, pero realmente el Ministerio Público investiga para tomar decisiones durante la investigación y también al cierre de la misma. Una cosa importante y capital durante la investigación, que podríamos decir que
es el principal acto o actividad o manifestación de voluntad o quizá acto jurídico procesal que realiza el Ministerio Público, es la formalización de la investigación. Que vamos a ver que vamos a tener quizá una clase, casi la mitad de una clase, solamente encaminada a explicar lo que es la formalización de la investigación. Bueno, esa es la primera etapa, una etapa administrativa, una etapa en donde el Ministerio Público recaba antecedentes para tomar decisiones durante la investigación o al cierre de la misma. Una vez cerrada la etapa de investigación, se pueden producir en algunas oportunidades las dos etapas siguientes del procedimiento penal. Una, que la que sigue, es la etapa intermedia, que podríamos conceptualizarla, si la quisiéramos vincular, por ejemplo, o comparar con el procedimiento, con los procedimientos normales civiles, podríamos decir que es una etapa de discusión. Una etapa de discusión, la etapa intermedia. La etapa intermedia va a comenzar con una actividad que realiza el Ministerio Público que se denomina la acusación fiscal. Es decir, un acto jurídico procesal en donde el Ministerio Público ejerce tanto la acción penal como también la pretensión penal. Eso también podríamos conceptualizarla también como un escrito formal en donde el Ministerio Público indica los hechos que van a servir de marco para el juzgamiento penal y también hace las peticiones pertinentes al órgano jurisdiccional para obtener una sentencia, es decir, va a solicitar una determinada cantidad de pena. Bueno, esta acusación activa una serie de palancas y mecanismos dentro de esta etapa intermedia. Lo próximo que se activa es el movimiento que debe realizar el querellante en caso de existir querellante. Es decir, en este caso, ejercer la acción civil y también ejercer su acción y pretensión civil y también pretensión penal. ¿A través de qué? A través de adherirse a la acusación del Ministerio Público. En este caso, si se adhiere a la acusación del Ministerio Público, tenemos que hacer suyo los argumentos jurídicos y la misma petición y calificación jurídica de los hechos que ha hecho el Ministerio Público en la acusación. Esa es la adhesión a la acusación. Ahora, si el querellante tiene una visión jurídica diferente de lo que ha indicado en su acusación el Ministerio Público, bueno, puede acusar particularmente. Este es el caso típico en que, por ejemplo, para el Ministerio Público estamos frente a un delito, podríamos estar frente a por lo mismo hecho, una persona que atropella, por ejemplo, una persona que atropella a otra y le causa la muerte. Para el Ministerio Público, bueno, el hecho es atropellar a otra persona. Para el Ministerio Público puede ser un cuasi delito de homicidio, delito culposo de homicidio, pero a lo mejor para el querellante, esto puede significar un homicidio calificado o simple, según corresponda. Y en ese caso estaría el querellante acusando particularmente. Ahora, el querellante también tiene la posibilidad de ejercer la acción civil vinculada al delito cometido en esta misma oportunidad o escrito, etc. Una vez que ya están ejercidas estas pretensiones por parte del Ministerio Público y del querellante, hay que notificar todo esto al imputado. Y el imputado lo que va a hacer defenderse en la audiencia respectiva de defensa, que es la audiencia preparatoria juicio oral. Hay que tener presente que cuando se presenta la acusación por parte del Ministerio Público, la primera resolución que se pronuncia sobre ella es la citación a audiencia preparatoria juicio oral. Ahora, la audiencia preparatoria juicio oral, o incluso el día anterior, el imputado puede defenderse por escrito el día anterior y verbalmente en la audiencia preparatoria juicio oral. Tiene varias baterías de defensa el imputado en esa audiencia preparatoria. Por ejemplo, puede pedir corrección de vicios formales, porque la acusación o la adhesión o la acusación particular tiene algún vicio que no invalida todo el acto procesal. En ese caso, esa será su primera batería de defensa. Después tienen unas excepciones de previo especial pronunciamiento, donde está la incompetencia, el juez de garantía, la litispendencia, la cosa juzgada, o cualquier otro mecanismo por el cual el imputado
se haya extinguido la responsabilidad por parte del imputado, y si no tiene ninguna de esa batería de defensa, bueno, lisa y llanamente va a contestar la acusación y la adhesión o acusación particular que han sido presentadas en su contra. Una vez que la contesta, ofrece los medios de prueba, como los otros medios de prueba estaban ofrecidos en los escritos anteriores por parte del Ministerio Público y del querellante, se va a discutir acerca de la prueba en la audiencia preparatoria juicio oral. Porque la audiencia preparatoria juicio oral es no solamente una audiencia de defensa por parte del imputado, sino que también es una audiencia en donde el imputado, mejor dicho, donde el juez de garantía puede depurar la prueba. Porque esta cosa también es importante. Por primera vez en un procedimiento en Chile, es posible que el juez tenga la posibilidad de filtrar la prueba ofrecida por las partes. Esto significa que no toda la prueba que ha sido ofrecida por las partes va a pasar a la última etapa, que es el juicio oral. Ahora, una vez terminada la etapa preparatoria de juicio oral, puede existir una audiencia intermedia que fue creada en noviembre del año pasado, mediante la ley 21.394, que estableció como finalidad de esta etapa, de esta audiencia intermedia que está entre, podríamos decir, entre el juicio oral y la audiencia preparatoria, que se pueda reiterar la posibilidad de una salida alternativa o que se pueda reiterar la posibilidad de utilizar un procedimiento especial para poder juzgar a este imputado. Ese es el objetivo de esta esta audiencia intermedia, que ya vamos a hablar de ella, y de hecho pueden revisar también unas cápsulas que están en un canal mío, en otro canal que tengo, y también en este canal de clase, donde hablo de esta etapa, de esta audiencia intermedia, a propósito de la audiencia preparatoria de juicio oral. Bueno, una vez que ha terminado la audiencia preparatoria de juicio oral, se redacta el auto de apertura de juicio oral, que contiene todo lo actuado durante la etapa intermedia, y esa resolución denominada autoapertura juicio oral, que realmente es una sentencia interlocutoria de segundo grado, es remitida al tribunal oral en lo penal que corresponde, para que el tribunal oral en lo penal que corresponde haga las primeras actuaciones. Bueno, y ahí terminaría esta etapa intermedia. La última etapa, que es la etapa del juicio oral, es la etapa en donde es una etapa esencialmente probatoria. Podríamos decir que la característica del juicio oral es que es una etapa total y absolutamente probatoria. El juicio oral esta etapa de juicio oral va a comenzar cuando es recepcionado el auto de apertura de juicio oral por el tribunal oral en lo penal que corresponda, y este tribunal oral en lo penal va a designar unos jueces o una sala compuesta por determinados jueces, y va a fijar un día y hora para la realización de juicio oral, situación que va a ser comunicada a las partes. Ya no estamos hablando de intervinientes. Desde la presentación de la acusación tenemos parte en el proceso penal. Una vez que se fija el día y hora, se comienza el juicio oral va a comenzar con la lectura que hace el juez presidente del auto de apertura, y el juicio oral propiamente tal se divide, podemos decir que se divide en tres grandes etapas. La primera etapa, que estaría compuesta por los alegatos de apertura, que como se indican los textos, los alegatos de apertura son más que nada las proposiciones fácticas que las partes en este caso le proponen al tribunal oral en lo penal. Hay que recordar que el tribunal oral en lo penal no conoce la investigación, no conoce lo que ha pasado anteriormente en el procedimiento, sino que lo único que conoce es el auto de apertura juicio oral que le ha llegado, y también lo que va a ser desarrollado durante el juicio oral. Entonces, como estos alegatos de apertura son más que nada, uno podría decir que es una sinopsis planteada por las partes de lo que va a ocurrir durante la secuela de este juicio oral. Ustedes pueden haber revisado varias películas, sobre todo estadounidenses, donde aparecen estos alegatos de apertura, donde los abogados se dirigen en este caso al jurado y les dicen de qué se trata este juicio y qué va a pasar adelante en el juicio. De hecho,
en las próximas clases podríamos ver algunas películas películas famosas, que ustedes ya saben en qué terminan, pero donde ustedes pueden reconocer el alegato de apertura. Pues una vez que terminan los alegatos de apertura, comienza la médula o centro del juicio oral, es decir, la rendición de la prueba. Primero, obviamente, quien debe rendir la prueba es el acusador, después el querellante y después, y por último, el imputado. El orden en la recepción de las pruebas lo va a dar cada parte conforme a la disponibilidad de prueba que tengan para el día que corresponde. Una vez que ya se termina de rendir la prueba por la última de las partes, corresponde que el imputado pueda decir algo si es que lo estima pertinente, como las últimas palabras al terminar el juicio oral. También hay que recordar que el imputado en cualquier momento del juicio oral puede solicitar declarar. Una vez que ya se ha rendido la prueba y el imputado hace su última declaración o no la hace, dependiendo de lo que estime pertinente, el juez presidente va a declarar cerrado el juicio oral. Este cierre del juicio oral podría equipararse a lo que conocemos como la citación para oír sentencia. Y en ese momento se declara cerrado el juicio oral y los jueces se disponen a deliberar para llegar a un veredicto. ¿Alguien levantó la mano? Don Juan Andrés Medel. Dígame. Hola, profesor. ¿Qué Tengo tal? un par de dudas. A ver. La primera, usted mencionó que, bueno, el imputado podría decidir no hablar. En esa ocasión, ¿el Ministerio Público podría contrastar las versiones, por ejemplo, hechas ante la policía o ante el mismo Ministerio Público en el juicio? A ver, eso de no hablar es como de un lenguaje policial. ¿Ah? Más que hablar, no declarar. Puede no declarar, pero si declara, puede ser interrogado por el Ministerio Público y sí, efectivamente, si es que declaró ante el Ministerio Público, podrían contrastarse sus declaraciones, igual que cualquier testigo. Hay que recordar que la declaración del imputado y de la víctima son tratadas de la misma forma como son tratadas las declaraciones de los testigos. Ok, Ahora, pero en el caso, en que general, decida ah, guardar silencio, en ese momento, si durante la etapa de investigación, por ejemplo, declaró ante la policía, el Ministerio Público no podría decir, oiga, ya, esto fue lo que dijo en tal momento, esa declaración ya no serviría. a ver, le voy a contar algunas cosas. Yo creo, y es así, que la única forma de introducir la declaración de un imputado al proceso es con su declaración en el proceso, es decir, en el juicio oral. Es imposible que se pueda introducir, de hecho hay una prohibición de introducir cualquier material probatorio, cualquier material que se haya producido durante la investigación en el juicio oral, salvo excepciones muy especiales, y esta no es una de ellas. Ahora, ¿qué he visto yo en la práctica? En la práctica he visto que cuando los asuntos son bien complicados, bien complejos, y y el, eh, el, eh, el imputado declara ante el fiscal, el imputado no declara solo, nunca declara solo, declara con dos policías al lado. ¿Para qué? Para que si el imputado en el momento del juicio oral no declara, declaren esos policías como testigos de lo que declaró el imputado frente al fiscal, lo cual yo creo que también es una situación eh, que linda con la ilegalidad, porque yo creo que la declaración del imputado, la única forma de que sea introducida al juicio oral es con su declaración y no por los dichos de personas. Sí, señorita María Elena. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda A ver, respecto al término al término usado para los intervinientes y ya, parte. ya. Por ejemplo, usted acaba de señalar que los intervinientes toman la calidad de parte cuando procede la acusación. Cuando se acusa, sí. Ya, pero este cambio emana de un punto de vista doctrinario o es legal. Podemos sacar esta Sí, buena pregunta. como... Es de un ¿Mm? es de un punto de vista doctrinario, porque siempre el código los trata de intervinientes, nunca los trata de parte.
pero desde un punto de vista doctrinario podemos decir que desde que hay acusación y de que está notificada la acusación al imputado, tenemos una relación jurídico-procesal compleja. Entonces ya tendríamos proceso. Incluso más, podríamos decir que la litis se traba cuando se contesta la acusación. Ya. Igual hay Al solo, problemas porque el sistema fue hecho de una manera en que si bien en teoría tenemos partes, vamos a tener un interviniente que nunca va a ser parte y no obstante puede recurrir, que es la víctima, que nunca participó del juicio oral y no puede participar por lo demás, pero tiene el derecho a recurrir. Entonces hay unas situaciones anómalas que es necesario seguir estudiándolas. Y en ese caso, profesor, pasa a ser parte una vez que se querella. Lo que pasa es que lo que pasa es que la oportunidad para querellarse es antes de la apertura de la investigación y hasta el cierre de la investigación. Entonces el querellante pasa a ser parte recién cuando se adhiere a la acusación o cuando acusa particularmente o cuando fuerza la acusación en el caso que corresponda. Ahí se convertiría en parte, porque ahí empieza el proceso. Ah, ya, profe, gracias. Eso. Bueno, profesor, ¿sí? me quedo dando vuelta. ¿Quién dijo yo? Entonces se entendería que toda la parte que lleva el Ministerio Público antes de la acusación es como una parte neta, o sea, administrativa. Eso es lo que le he Porque si, señalado. Es una etapa administrativa, bajo control jurisdiccional, eso sí. Es una etapa administrativa bajo control jurisdiccional. ya, profesor, gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, habíamos quedado en el término del juicio oral. ¿Qué pasa cuando termina el juicio oral? Una vez que termina el juicio oral, como les digo, los jueces se van a deliberar y cuando vuelven y ya toman una decisión, se la comunican en audiencia a las partes ya en la sala, y eso se denomina veredicto. Ahora, el veredicto se hace de manera verbal, bueno, y queda un acta también de ese veredicto, y el veredicto lo único que va a indicar es si el imputado es declarado inocente, bueno, realmente sí, inocente o culpable. Eso es lo que van a decir los jueces respecto al veredicto. Ahora, si el veredicto es condenatorio, hay dos audiencias pequeñas que siguen a esto. La audiencia de determinación de la pena y la audiencia de revisión de medidas cautelares. La audiencia de determinación de la pena es una audiencia en donde las partes alegan sobre la pena que debiera aplicarle al imputado conforme a los antecedentes que se rindieron durante el juicio oral. Para ello, por ejemplo, se pueden acompañar antecedentes nuevos, como por ejemplo informes presentenciales, testigo de conducta, etcétera. Eso podría hacerlo la defensa. Obviamente que el Ministerio Público se va a valer de, por ejemplo, certificados antecedentes también para determinar no solamente la pena, sino que también los beneficios, que son bastante importantes, que muchas veces más importantes son los beneficios que la pena. Y por último, si es que el imputado ha estado sometido a una medida cautelar, se va a discutir acerca de ella si se mantiene o se agrava la medida cautelar, o si no se debe sometido a una medida cautelar durante toda la investigación y después el proceso. Bueno, el imputado se le podría aplicar una medida cautelar desde la de menor gravedad hasta la más gravosa, etcétera, que es muy común, por ejemplo, los delitos sexuales contra menores, en donde durante toda la secuela de la investigación y después del proceso, el imputado está en libertad por lo nebuloso que muchas veces son los hechos y también que no existe suficiente material probatorio, pero una vez condenado, el imputado, como son penas graves, es necesaria la cautela de la persona al imputado. Y ahí se pueden discutir, hay discusiones bastante importantes respecto de las medidas cautelares a aplicar, dentro de la cual la más gravosa va a ser la prisión preventiva. Bueno, con posterioridad, el Tribunal Oral en lo Penal, una vez que ya tiene el veredicto, va a determinar una fecha de lectura de fallo. Y esa fecha de lectura de fallo, bueno, se lee el fallo, pero en general lo que ocurre es que los intervinientes, las partes no van a esa audiencia y el fallo es mandado por correo electrónico a las partes y desde ese momento empiezan recién a correr los plazos para interponer los recursos. En este caso, el recurso que procede respecto a una sentencia definitiva de única instancia, como es la que dicta el Tribunal
oral en lo penal, es el recurso de nulidad. Bueno, eso es lo que le puedo decir como, como un barniz muy rápido de lo que vamos a ver en las próximas clases, y de hecho la próxima cápsula que les voy a hacer, bueno, no es cápsula, es propiamente una clase, va a ser sobre la investigación, y seguramente voy a poner hincapié en el inicio de la investigación y en las actividades de investigación que realiza el Ministerio Público, y también de la dirección que realiza el Ministerio Público respecto de las policías. Señorita María Elena. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta Dígame. relativa a la materia pasada al inicio de este curso, que me quedó mucho dando vuelta y siempre Ah, ¿ya? ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona la toman detenida, por ejemplo, supongo una riña, toman a las partes de la riña detenidas, los carabineros. Entonces, uno va a preguntar, oiga, ¿qué va a pasar con esta persona? Y los carabineros dicen, voy a llamar al fiscal para que el fiscal decida. Ya. Entonces, Esa materia no la hemos visto. Lo que pasa es que lo que vimos fue lo que pasaba en el sistema procesal penal antiguo con esto. Pero esto lo que voy a abordar en una cápsula que, bueno, una clase que voy a hacer. Pero bueno, yo se lo voy a contestar. Ya, siga. bueno, entonces mi pregunta pasa por eso, respecto a la facultad de los fiscales para decidir como una primera diligencia respecto a la libertad de las personas. ¿En qué se ampara? Ya, mire, separa la ley. A ver, cuando ocurren las detenciones en flagrancia, porque solamente en flagrancia puede ocurrir esto que usted me está diciendo, porque si hay una orden judicial, no hay nadie que pueda liberar al imputado de estar detenido hasta pasar a primera audiencia al control de detención, salvo que el juez revoque su orden de detención directamente avisándole a la policía, que puede ocurrir porque hay muchas órdenes de detención que están dando vuelta y muchas veces son revocadas, pero no son comunicadas a las policías. Sería un caso extraño. A ver, pero en estos casos, cuando hay detención en flagrancia, es decir, sin orden judicial, es decir, frente a la comisión de delitos en el acto y que son sorprendidos en el acto de comisión o inmediatamente posterior a la comisión, hasta 12 horas después de la comisión, en estos casos empiezan a correr por lo menos dos plazos. El primer plazo es un plazo de 24 horas, que son 24 horas, no un día, es 24 horas, desde que es detenido el imputado para ser pasado a control de detención ante el juez de garantía competente. Es el primer plazo. El segundo plazo, que bueno, realmente al revés, el primer plazo sería el plazo de 12 horas desde que es detenido el imputado en flagrancia para que se le comunique al fiscal esta detención en flagrancia. Y en ese caso, alguien está hablando, vamos a silenciar. Y en ese caso, el único que puede liberar, bueno, sí, el único que puede liberar en esas 12 horas es el fiscal al imputado, ordenando a las policías que lo dejen en libertad en espera de citación, ya sea por el tribunal o por el Ministerio Público. Esos son los dos plazos que hay, de 12 horas primero para que el fiscal libere al imputado, es una atribución que está en la ley, y la otra, si es que no lo quiere liberar y dice que tiene que pasar a control de detención, las 24 horas para que pase a control de detención del juzgado de garantía correspondiente. Eso. Profesor, ¿sí? en el intertanto de esas 12 horas, que la persona depende de la voluntad del fiscal, ¿podría el fiscal cambiar de determinación, en principio decir, sabe que lo dejo detenido y después cambiar, decir, no, sabe que mejor de la libertad? ¿Podría ocurrir? Mire, podría ocurrir dentro de las 12 horas cualquiera de las dos cosas. Dentro de las 12 horas puede ocurrir cualquiera de las dos cosas, porque es una atribución discrecional que tiene el fiscal. Cuando digo discrecional no significa arbitraria, discrecional. ¿Podría ocurrir? No sé si usted ha visto alguna situación así. Claro, entonces yo siempre tuve la duda, porque como siempre me preguntan así, entonces yo hay cosas que no, obviamente no sé. Entonces, a mí siempre me llamó la atención este punto de así como, ya, va a quedar detenido y después no, ¿sabe qué? Lo dejamos en libertad, entonces uno no sabe si es cosa de carabineros o si es cosa del fiscal. Es cosa del fiscal. Es cosa del fiscal durante las 12 horas. Si el fiscal no dice nada, tiene que pasar a control de detención el imputado. Profesor, Ahora, podrían presentar un recurso de amparo, podrían presentar un amparo ante el juez de garantía, que existe, pero realmente
En 24 horas no se va a resolver eso, es imposible que se resuelva algo así, sería muy difícil. Entonces todos esperan el control de detención. Sí, dígame. Y Carabineros, bueno, yo creo que también está regulado, pero ¿Carabineros tendrá alguna cantidad de horas para informar al fiscal respecto a la detención? Para efectos de evitar que una persona que tenía... Deberían informar inmediatamente al fiscal de turno, inmediatamente. Yo creo que si no informa dentro de las 12 horas, yo creo que comete una falta administrativa. Profesor, Ujú. y a ver... Los fiscales para este efecto, los fiscales están de turno, ¿no? Los Ah, fiscales, los fiscales estar de turno significa que uno tiene que estar despierto toda la noche con el celular al lado, o a lo mejor durmiendo con un sueño liviano, con el celular al lado al máximo, para decir si sí o si no. profesor, entendiendo que los imputados tienen derecho a asistencia técnica desde el primer momento, y esta asistencia técnica podría ser que el defensor la tomara como el derecho a libertad, por ejemplo, a reclamar su libertad en la eventualidad que el fiscal lo hubiese querido dejar detenido. ¿Puede este defensor tomar contacto con el fiscal, por ejemplo, en una situación ocurrida un día viernes, sábado, donde como que están las posibilidades limitadas? Pero por supuesto, si es cosa de que uno tener el teléfono del fiscal de turno. ¿Mm? ¿Y eso es público? Eh, no, no es público. Uno tendría que apersonarse. A ver, esperen un poquito. A ver. Profesor, pero por ejemplo, Ya, ya, sí, por ejemplo, a mí una vez me pasó que tomaron a una tía que tenía, ya, pero que se había agarrado las mechas con otra señora. claro, Entonces, la otra señora era esposa de un carabinero. ya, Entonces, yo le decía al carabinero, oiga, el fiscal me dice, no, es que el fiscal, yo no sabía esto que usted me está diciendo ahora, o sea, de las facultades discrecionales del fiscal de las 12 horas. Entonces claro, yo pensaba que era algo de los carabineros. Entonces yo le decía, no. ¿usted le comunicó esto al fiscal? Usted, sí, le avisamos, deme el número al fiscal, le decía yo, porque yo tengo derecho y todo. Ujú. Y hice que un amigo abogado fuera donde estaba ocurriendo lo hecho, y claro, lo hicieron pasar, que viera a mi tía y todo lo demás, pero siempre me quedó esa duda, ¿entiende? Que la que usted me acaba de aclarar ahora respecto a la facultad discrecional del fiscal. Sí, sí, hay que Porque conseguirse en el primera teléfono del instancia le dijeron, fiscal. ¿sabe que va a quedar detenida? Y después de harta horas más le dijeron, no, ¿sabe que ya vayas? Sí, sí, bueno, depende del hecho. Por ejemplo, me acuerdo también una vez que detuvieron a un cliente mío, pero yo lo supe después, al otro día, porque andaba manejando un vehículo, se supone con licencia que no correspondía. Y yo me extrañó, así que revisé la ley de tránsito y me di cuenta que no está cometiendo ningún delito, porque justo el tonelaje que tenía el vehículo no se podía ser manejado por una clase B. Entonces al final se sobreseyó definitivamente, pero ese era un caso para hablar con el fiscal para que lo soltaran de inmediato. Oye, y en ese caso que usted está contando, el Estado es responsable, porque si lo tomaron detenido, aunque haya sido un par de horas, es la única oportunidad en la que el Estado sí se le atribuye responsabilidad en efecto. Bueno, pero el vehículo, uno que en general no revisan si es que tiene el tonelaje, en este caso tenía un tonelaje al límite, así que no, o sea, era un error que es excusable. Recuerde que la responsabilidad por actuaciones del Ministerio Público está establecida igual como la responsabilidad de los jueces, en el artículo 4, en este caso, de la ley orgánica del Ministerio Público, que tiene que ser el error injustificadamente erróneo, o sea, la actividad injustificadamente errónea o arbitraria. Y ahí no se da la situación porque estaba en el límite, había que investigar para darse cuenta de que el hecho no era delito. Señorita, Pero, pero ante la duda siempre se favorece al... O claro, sea, si ellos no saben, pero ¿cómo no se había, atreven a no, tomar pero decisión una es persona? que la duda se planteó después realmente. La duda fue planteada después. Recuerden, Ya, profesor. la materia penal lo que importan son los hechos, y los hechos hay que descubrirlos, y los hechos se descubren con investigación. A priori es muy difícil tener digamos, una certeza de lo que ocurrió y si el hecho es delito o no es delito. A veces, a veces las situaciones son más complejas. Señorita, Gracias, profesor. ¿no? Ya. Bueno, le di una pequeña sinopsis de lo que vamos a ver las próximas clases y le agradecería que ustedes, estas clases que son asincrónicas, que es una forma muy
Es una herramienta muy buena para los profesores hacer clases asincrónicas, que ustedes la escuchen y la vean y después puedan plantear sus dudas, así como han planteado las dudas hoy día, ¿ya? Porque para eso son las clases sincrónicas, para plantear dudas y quizás no tanto para que uno exponga y que ustedes a lo mejor estén haciendo, no sé, pues estén viendo televisión y no aprovechando la clase. Quizás es bueno hacer unas clases asincrónicas para que ustedes la escuchen, la vean, la mediten y después me hagan todas las preguntas y tengamos más interacción, porque esto es más pedagógico, creo yo. Señorita Tena, dígame. No, seguir con algunas dudas que tengo, ¿Ya? profesor. A ver. Mire, respecto a los plazos, recordemos que usted nos dijo que eran prorrogables y fatales. No, improrrogables. Son improrrogables y fatal. O sea, fatales. no, Y nos dio, los judiciales son prorrogables. ya. Y Y los estas eran las dos legales excepciones que son usted nos fatales, dio. salvo los plazos legales son fatales, salvo el plazo para acusar y el plazo del cierre de la investigación cuando ha percibido el Ministerio Público. Eso, a pesar de ser un plazo legal, no son fatales por una disposición nueva de la ley. Esa era mi duda, profesor, porque después de estas dos excepciones yo también tengo que por entorpecimiento. Entonces a mí se me generaba la duda si No, es por pero entorpecimiento que se pedía eso no, el en la investigación. entorpecimiento, no, porque el entorpecimiento para pedir un nuevo plazo sea frente a situaciones a plazos más bien judiciales. Ya, pero se podría decir que también eso incluye en una de estas dos, ¿o son solo esas dos? El cierre de la investigación y la para Solo esas acusar. dos, los plazos legales son fatales por regla general. Ya. En cuanto al imputado, cuando tiene derecho a la defensa, usted nos explicaba a nosotros que había cuando el Estado le entrega ese derecho a la defensa, cuando en la audiencia de formalización, recién ahí el Estado, No, no es tan así. pero No. ya, Lo que yo les ya, dije es que eso está en el artículo 8. Lo que yo les dije ajá, en 102, me parece, bueno, en donde empieza la defensa. Lo que yo les dije ajá, es que el Estado está obligado a proporcionar defensa letrada al imputado antes de la primera audiencia judicial. Eso es. Y la primera audiencia judicial puede ser o el control de detención o el control de detención o la audiencia de formalización. Eso. Bueno, si no tienen ninguna duda más, vamos a dar por concluido hoy día la clase para que se pongan a estudiar y de todas formas en el Classroom voy a dar las instrucciones para la prueba. ¿Ok? ok. Ya. Que estén muy bien. Descansen. Gracias, profesor, igual a Hasta usted. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Chao, gracias. profe. Muchas gracias, profesor.